Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Y qué gusto saludarte. Hoy voy a darte la clase de esta manera, virtualmente, pero con el afán de que puedas comprender muy bien todo este contenido que estamos manejando sobre geometría. Y presento mis disculpas, ya que en este momento, precisamente mientras estás viendo este video, estoy cumpliendo un compromiso ineludible. Sin embargo, con todo el deseo y también el compromiso de poderte transmitir este contenido. Así que recordemos lo que estábamos trabajando ayer. Hablamos sobre geometría, vimos algunas imágenes, no sé si recuerdas, y en donde analizamos qué elementos de la geometría podríamos encontrar. Pero bueno, yo lo que voy a hacer ahora es presentarte ciertas diapositivas donde tenemos todo ese contenido a manera de repaso, pero también para poder avanzar con el contenido de hoy. Así que nos preparamos para esto. Recuerda que dijimos que la geometría es el estudio de la posición, la forma y el espacio. Esto es muy importante. Y esto lo hace la geometría a través de sus elementos básicos, que son el punto, la línea y el plano. ¿Te recuerdas de eso, verdad? De todas maneras, acá te voy a ayudar un poquito para ir recordando toda esa información. También comentamos que los elementos básicos de la geometría son el punto, la línea y el plano. Puedes observar acá, tengo un grupo de puntos como elemento básico de la geometría. Luego tenemos un par de líneas allí y luego tenemos dos planos, uno rectangular y uno triangular. Pero mira la diferencia ahí. El plano rectangular se identifica a través de estos puntos que están acá, que son los que delimitan el plano y no tienen líneas allí. Entonces, varios puntos cercanos pueden formar un plano, pero este otro plano, el triangular, está limitado por un par de líneas, ¿sí? Y con eso, pues, simplemente tenemos ya la definición de que es un plano. Plano también se puede comparar con superficie. Y para que lo tengas un poquito más claro, por ejemplo, la superficie del tablero de la mesa, de la superficie de la mesa, esa parte planita que tiene dos dimensiones. Ayer comentamos algo al respecto. Señalamos que se manejan dos dimensiones cuando tenemos un plano. Avancemos con esto. Luego también hablamos un poco sobre las líneas y sus variantes. Aquí tenemos primero la recta, que se constituye como una línea que continúa hasta el infinito, ¿sí? Es un desplazamiento constante y se puede identificar con dos puntos y también con letras mayúsculas. Cuando en un libro tal vez no aparezca la línea gráfica como la que acabo de encerrar en una figura, sino van a aparecer solo estas dos letras y tal vez te dicen, dibuje una recta AB. Entonces, cuando aparezca esto, así, en un libro sobre geometría se está refiriendo a una gráfica como esta. Luego tenemos la semirrecta. ¿Cuál es la diferencia entre la recta y la semirrecta? La recta tiene estos dos extremos, en estos dos extremos una punta de flecha y en cambio la semirrecta solo lo tiene en uno de los dos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que la semirrecta empieza en un punto y se dirige hacia un sentido específico. Con letras, la semirrecta se representa, como lo ves acá, dos letras mayúsculas, pero va a tener esta flechita en la parte de arriba. Y por último tenemos el segmento. El segmento solo es una parte de una recta. Y como es una parte de una recta, simplemente no va a tener esas puntitas de flecha allí. Sí se va a identificar por medio de dos puntos como está acá, pero con letras se va a representar con dos letras mayúsculas y una línea sin flechitas en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces serían la línea y sus variantes. Ahora avancemos acá y definamos o recordemos algunos elementos del punto y del plano. Primero tenemos que recordar que el punto se identifica con una letra mayúscula también, como lo ves en cada uno de estos casos. Después de eso hay que recordar que los planos también se identifican con letras mayúsculas, pero en donde están estos puntos.
Entonces, cada punto representa o se representa con una letra mayúscula. Y cuando te aparecen tres letras mayúsculas en algún libro de geometría o en algún texto de geometría, te aparecen tres líneas, letras mayúsculas, así, sin líneas ni nada aquí arriba, se está refiriendo a un plano triangular. Y si tenemos cuatro líneas mayúsculas, letras mayúsculas, también sin ninguna línea acá arriba, se refiere a un plano cuadrangular como el que tenemos allí. Podríamos tener cinco letras mayúsculas. En ese caso sería un plano pentagonal. Sería una figura de cinco lados. Bien, entonces así se representan los puntos, las líneas y los planos con letras mayúsculas. Todo esto es parte de lo que vimos ayer. Luego hablamos un poco de la figura. Dijimos que la figura es un espacio limitado, delimitado por líneas. ¿Cómo lo puedes ver en estos dos casos? Primero tenemos estas figuras abiertas. La característica es que dos de los extremos de las líneas que forman la figura no se tocan entre sí. Luego tenemos las figuras cerradas. Solo borremos esto. Luego tenemos las figuras cerradas. Puedes observar acá. ¿Cuál es la característica? Que todas las líneas que participan en formar la figura están unidas en sus extremos y no hay ninguna separada, como en este caso también. Entonces, esas son figuras cerradas. La diferencia es muy sencilla de comprender. Luego tenemos las figuras cóncavas. ¿Cuál es la característica de las figuras cóncavas? Pues es bien sencillo. ¿Por qué? Porque en uno de sus ángulos internos va a tener una medida mayor a 180 grados. En cambio, las figuras convexas en sus ángulos internos nunca van a tener más de 180 grados. Bueno, tal vez cuando veamos algo del triángulo vas a relacionar mejor esta característica. Pero bueno, esas son las distinciones sobre las clases de figura. Ahora, toma nota de lo que aparece allí. En la página 219 de tu libro, debes realizar esa actividad que está ahí, pero un momento. Antes vamos a terminar el contenido y después vas a esta página. Porque después del contenido menciono otra página de actividades que es importante realizar, pero ya luego te doy instrucciones al respecto. De momento, quédate con esto. Vas a realizar las actividades de la página 219. Y ahorita voy a avanzar con el contenido para luego darte tiempo para que lo puedas realizar. El otro tema que necesitamos trabajar, y este sí es para hoy, es el ángulo. ¿Qué es un ángulo? Aquí estamos diciendo que el ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que parten de un mismo punto. Aquí puedes ver el ejemplo. Esta es una semirrecta y esta es otra, pero esas dos parten de un puntito común. Entonces, a medida que se van desplazando las dos semirrectas, vamos a ver que aparece una amplitud entre cada una, un espacio, si quieres verlo así, o como dice acá, una abertura, es decir, que de alguna forma estas dos líneas se van abriendo, pero yo prefiero manejar el concepto de amplitud. Entonces, la amplitud que hay entre esas dos líneas, esa es la que se llama ángulo. Y los ángulos tienen una unidad de medida también. Vamos a ver eso. Pero espero que quede claro este concepto del ángulo. Yo creo que sí. Acá tengo entonces dos ángulos. Nuevamente puedes ver que los dos parten de un mismo punto, que sería acá, este sería acá. Entonces, aquí tengo la semirrecta que se llama A, acá la semirrecta que se llama C, y aquí tenemos el punto B. Las dos semirrectas parten del punto B y a medida que se desplazan van describiendo o mostrando una amplitud o una abertura entre los dos. Ahora, observa esto. Aquí tengo otra línea y en este punto que está aquí y acá marcamos A y C. Entonces el ángulo se llama ángulo A, B y C. Entonces todos los ángulos se van a representar con letras de esta manera, como lo que estoy encerrando en color verde. Y este símbolo que está acá, en matemáticas significa ángulo. Si te puedes dar cuenta, precisamente tiene esta forma. Acá
y una línea curva allí en la punta, eso significa ángulo. Este símbolo significa ángulo. Entonces, cada vez que tú encuentres este símbolo y tres letras mayúsculas, eso significa que vas a tener un ángulo y te están dando 3 puntos ahí. Luego, de este lado, tengo otro ángulo, solo que ya estoy mencionando los elementos del ángulo. Por ejemplo, el punto de donde parten las dos semirrectas se llama vértice. Y cada semirrecta se llama lado. Esto va a servir mucho cuando hablemos de triángulos, por ejemplo, sí, de los triángulos. Vamos a usar el concepto de ángulo, vamos a usar el concepto también de lados. Bueno, entonces ahí estamos ya con qué es el ángulo, cómo se explica, cómo se identifica y cuáles son sus elementos. Ahora vamos a trabajar en esto. Esto sí es contenido nuevito, nuevito. Cómo se construye o cómo se traza un ángulo. Lo primero que necesitamos conocer es que la circunferencia se ha dividido en 360 partes iguales. Es decir, tenemos esta circunferencia, está en color verde. Entonces, se ha decidido dividirla así de esta manera, pero en 360 partes iguales. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que el espacio o la distancia entre un punto y otro es el mismo. Y entonces, alrededor de la circunferencia, 360 partes. Cada una de esas partes, voy a escribir acá, 360 partes de la circunferencia. Cada una de esas partes se llama un grado, se llama grado sexagesimal. ¿Por qué sexa? Porque es de base 60. Entonces, los grados sexagesimales se usan para medir los ángulos. Por eso es que vamos a utilizar un instrumento que se llama transportador y te das cuenta que acá la forma del transportador es como un semicírculo y en cada uno perdón, y se ha marcado en su orilla, aquí en su borde, se ha marcado una serie de medidas. Cada una de esas medidas corresponde a los ángulos. Entonces, cuando yo voy a medir, o voy a trazar, o voy a construir un ángulo, voy a usar el transportador porque el transportador me da la medida en ángulos. Lo primero que hacemos entonces para construir un ángulo es trazar una semirrecta. Marcamos el origen, que es este punto B, y otro punto cualquiera, el punto C. Solo vamos a poner otro color que se note más, el punto C. Listo. Luego traemos el transportador y te vas a dar cuenta que el transportador tiene en el centro, generalmente tienen una especie de círculo y una crucita. Se supone que este punto donde se cruzan esas dos líneas es el origen. Entonces, ese punto lo hacemos, esa crucita la hacemos que coincida con el punto B. Y luego aquí te das cuenta va a tener una línea. Entonces, esa línea del transportador hacemos que coincida con la semirrecta que acabamos de trazar. De esa manera procuramos que la medida vaya a ser exacta. Luego en el paso 3, a partir de este punto, yo voy observando las medidas de ángulos. Yo quiero en este momento un ángulo de 35 grados. Entonces, 35. Entonces voy a buscar en el transportador el número 35 grados y marco un punto ahí. Solo que no voy a hacer esta línea, ¿sí? En el papel. Marco un punto en 35 grados y luego imaginariamente yo puedo ver una línea entre el origen y ese punto que acabo de encontrar. En esa línea imaginaria yo voy a trazar otra semirrecta, que sería esta para el paso 4. Entonces, ya con eso tengo el ángulo, cuya medida es de 35 grados sexagesimales. Y así es como se expresa. Nota que aquí tengo las tres letras mayúsculas, pero ya tengo la medida del ángulo. Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es la unidad de medida de los ángulos? Y la unidad de medida de los ángulos es el grado sexagesimal. Muy bien, creo que hasta aquí vamos muy bien con este concepto.
Si quieres, podemos recapitular qué dijimos que es un ángulo. Es la abertura que se forma entre dos semirrectas que se unen en un mismo punto. Luego mencionamos cómo se identifica un ángulo con letras, se identifica con las letras A, B, C. Y luego mencionamos los elementos del ángulo, que serían dos lados y un vértice. Ahora hablamos sobre cómo construir un ángulo y aquí tuvimos que mencionar el hecho de que la circunferencia se divide en 360 partes iguales y cada una de ellas es un grado sexagesimal. De esta manera concluimos en que la unidad de medida de un ángulo es el grado sexagesimal. ¿Cómo se construye un ángulo? A través de un transportador con el procedimiento que ahorita ves en pantalla. Ahora llegamos a esta página 221, que es la página de actividades. Entonces, a partir de este momento, ya puedes realizar la página anterior acá en clase. Y esta otra que ves en pantalla es para que la realices en casa. Bueno, para quienes están en casa, pues tendrían que realizar la primera hoja que mencioné acá en este momento del desarrollo de la clase, en este periodo, y ya para la tarde realizan esta otra 221. Voy a regresar para que podamos ver cuál es el número de página que vamos a trabajar ahorita en clase. Es la página 219. Entonces, en este momento vas a tomar tu libro y vas a comenzar a trabajar esta página 219. No es nada complicado. No creo que te tarden más de 10 minutos elaborando esta. Es bastante sencillo, con bastante lógica, creo que lo vas a poder resolver. Y luego, entonces, ya para que puedas hacerlo, trabajar en casa, vas a hacer esto ya por la tarde, la página 221. Ahora, una vez termines estas dos actividades, tomas una fotografía y me la mandas a través del chat. Yo estoy usando el mismo usuario que usó la maestra anterior, así que no hay problema. Por ahí mismo en el chat mandas estas dos imágenes. Muy bien, espero que haya quedado muy clara esta información. Este video queda alojado acá en esta plataforma. Lo puedes ver las veces que lo necesites. Ha sido un gusto, nos saludamos mañana.